Buenas. En este vídeo quiero explicarte la estructura del curso y qué vas a aprender en el curso Self-Storage MBA 1.0. El curso Self-Storage MBA 1.0 va desde que tienes la idea de emprender en un negocio de Self-Storage hasta que lo inauguras. Ya sea tu primer centro, es decir, no tengo ninguna experiencia previa de este sector, o tengo ya algunos centros abiertos y quiero abrir los siguientes desde una manera pues un poco más protocolizada y ahorrándome más dinero en costes, en tiempo y optimizando el resultado, ¿vale? El curso Self-Storage MBA se compone de 6 semanas. En la semana 1 se va a ver lo siguiente. Se va a ver qué es Self-Storage desde sus orígenes hasta hoy, nomenclatura y términos propios del sector, tipos de centros de self-storage, tanto centros urbanos, no urbanos, debajo de edificio, cadenas, third party management, franquicias, cuando te interesa uno, cuando te interesa otro. Ubicación de los centros, ¿vale? Importantísimo, ¿vale? Donde bueno, pues pueden estar ubicados centros de self-storage, ¿ok? ¿Cómo puedes financiar un centro de self-storage? Y la competencia, ¿vale? ¿Cómo se analiza la competencia? Esto era todo dentro de la primera semana. Dentro de la segunda semana es posiblemente una de las semanas más clave, ¿vale? Porque una de las cosas que vamos a estudiar en esta semana son el plan de negocios, el business plan, los números, el dinero, ¿vale? Vamos a hacer varios ejemplos de centros de 200 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados y de 5000 metros cuadrados. Y te voy a dar las armas para que tú mismo o tú misma puedas incorporar el inmueble que estás estudiando a este estudio, a este business plan. De manera que si estás estudiando un centro de 500 metros cuadrados, pues sepas a partir de qué mes vas a llegar al punto de equilibrio, cuánto te va a costar abrirlo de media. Punto de equilibrio me refiero a que ya no tienes que ponerle más dinero todos los meses. Es decir, que el negocio se soporta por sí solo. No le ganas, pero sí que no te cuesta. Y cuántos meses vas a tardar en llegar a un 85% de ocupación, ¿vale? Y qué cantidad sacarás a ese negocio a partir de esa cifra, de esa fecha, cuando llegues al 85% de ocupación y sea pues un negocio, digámoslo así, más semipasivo. No pasivo, porque el self-storage no es un negocio pasivo, pero sí llevado de una manera específica puede llegar a ser semipasivo. Dentro de la semana 2 también vamos a estudiar el abrir segundos centros o posteriores, cuando ya tienes ya alguno abierto. Si te interesa hacerlo dentro de la misma zona geográfica o te interesa expandirte en diferentes ciudades. Pros y contras. Y cuando te interesa uno y cuando te interesa otro. Y luego también vamos a ver tipos de clientes que te alquilan un trastero, un storage, ¿vale? Pues, son empresas, son autónomos, son particulares, familias, largo plazo, corto plazo, periodo medio de permanencia. ¿Qué perfil tiene cada uno de ellos para poder atacarles en la venta de una manera o de otra para sacarle el máximo rendimiento posible a ese cliente? En la semana 3. En la semana 3 me encanta porque se va a ver diseño de un centro, trucos para ahorrar espacio, o sea, qué cosas he aprendido yo a lo largo de estos 12 o 15 años que llevo en este sector y que me he equivocado, ¿vale? Para no hacerlas de nuevo, ¿vale? ¿Qué cosas y qué trucos hay a la hora de diseñar un centro? Va desde cuántas plazas de parking necesitas, si necesitas plaza de parking, si necesitas recepción o no, cómo debe de ser la fachada, qué anchura de pasillos, qué tamaño de trasteros pones, si pones más grandes, más chicos, más cerca del parking, más lejos del parking, si pones puertas abatibles o pones puertas roller, enrollables, si pones luz en los pasillos o dentro del trastero también, dentro del box también, ese tipo de cosas. Electricidad sí, electricidad no, o sea, todo ese tipo de trucos a la hora de construir un centro. Y luego, factores a la hora de alquilar un storage a un cliente. ¿Qué cosas les influyen?
cuáles son los drivers o los puntos de dolor que hay que tocar para tener más posibilidades de alquilarle a nosotros a nuestros clientes un storage. Semana 4. La semana 4 vamos a ver contrato clientes, importantísimo. Yo aquí siempre lo digo, es obligatorio que todo el mundo que se inicie en este sector haga de Mystery Shopper, le alquile un storage a la competencia. Si pueden ser de 1 a 4 o a 5 competidores, a todos los líderes mejor, para que vean, eso no es caro, alquilar una taquilla pues puede costar 20, 25 euros al mes y te enteras cómo funcionan los que mejor hacen este juego. ¿Okay? Yo lo hice así al principio, cogí 4 o 5 contratos de mis competidores líderes aquí en España y lo que hice fue fusionar esos contratos para tener bajo mi punto de vista, el mejor contrato que tenemos en el sector. Y otro punto que vamos a hablar también muy importante en la semana 4, operativa de un centro de self-storage. ¿Vale? ¿Cómo se opera? ¿Cómo se gestiona un centro de self-storage? ¿Qué cosas tenemos que hacer? 1, para que la rueda no pare de girar y 2, para que no se convierta en un dolor de cabeza, para que se convierta en una gestión sencilla y que vaya sola, que nosotros tengamos que controlar que las cosas funcionan y no tengamos que hacer que las cosas funcionen. En la semana 5, vale, en la semana 5 vamos a tocar varios temas. Proveedores, ¿vale? Cómo elegir a los proveedores correctos para construir nuestro centro, ya sea proveedor de material de construcción de los trasteros, de los storages, de iluminación, de software, de control de accesos, de publicidad. ¿Por qué te interesa tener siempre 2 proveedores de las cosas principales? Y por qué no, cómo puedes hacer para asegurarte de que recibes el mejor presupuesto? Call center. ¿Cuándo te interesa un call center? ¿Cómo funciona un call center? Y ¿qué cosas te aporta de bueno un call center? En Trasteros Plus tenemos un call center y los centros que no tienen recepción se gestionan al 90% gracias al call center que tenemos. Formación continua tuya y de tus empleados, muy importante, muy importante. Esto es un negocio en el que hay evoluciones y te interesa conocerlas, ¿vale? Ya sea o bien porque estás estudiando, haces cursos, te lees libros, o bien porque haces networking con tu competencia o con operadores de otras ciudades, o bien porque haces de Mystery Shopper, como he dicho previamente con el tema de los contratos, con tu competencia y aprendes de ellos. Copias lo que ellos hacen mejor que tú y lo adaptas y lo mejoras. También tendremos un pequeño comentario acerca de las asociaciones locales, nacionales e internacionales del sector. Y todo esto va muy relacionado con el networking. ¿Por qué te interesa llevarte bien con tu competencia? ¿Qué cosas ganas? Y cómo debes de hacerlo de la mejor manera posible. Por lo menos de la mejor manera que yo creo que a mí me ha funcionado. Y la última semana, la sexta semana, hablaremos de qué hacer antes de abrir un centro de self-storage. ¿Qué hacer antes de abrir un centro de self-storage? Pasos previos antes de inaugurar tu centro. ¿Cómo puedes inaugurar un centro de self-storage con 20, con 50 o incluso con 100 clientes ya reservados? ¿Qué trucos puedes utilizar para ahorrar dinero en plazos, tiempo y prácticamente inaugurar tu centro con unos ingresos que te permitan pagar los costes que tiene tu centro?